Completando todo nuestro esquema escatológico, estudiamos la semana anterior ese episodio que llamamos las bodas del Cordero, que empieza con el tribunal de Cristo o el bima de Cristo. Todo esto se desencadena allá en ese lugar donde estaremos de bodas con nuestro amado esposo. Inicia con el rapto de la iglesia. Estamos tratando de dar los elementos y clarificar los elementos y construir nuestro esquema escatológico de la manera que la Escritura nos ilustra y nos enseña. Hoy, un tema bastante controversial, muy interesante, está diseñado para ser muy esperanzador, es el tema del rapto de la iglesia. Está claramente explicado ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, permítame leerle el marco bíblico de esta doctrina preciosa del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Creemos nosotros que al final de los tiempos, cuando terminen todos estos aconteceres que están inclusive profetizados en la palabra del Señor, ocurrirá un periodo terrible de angustia que conocemos como la tribulación. Según la Escritura, la interpretación que nos da el Apocalipsis y que nos da Daniel en la profecía de las 70 semanas, hemos interpretado que es aproximadamente la duración de este periodo de una semana partida, según esas mismas profecías, en dos fases. Una primera fase de 3 años y medio en la que ese nefasto personaje, el anticristo, engaña a las personas haciéndose pasar por el solucionador, el resolvedor de todas las situaciones trágicas que hay en este momento en el mundo, como ese Mesías que es respuesta y solución, pero a la mitad de la semana suspende el sacrificio y se erige a sí mismo como Dios y exige ser adorado, y empieza el proceso de mostrar realmente quién es el engendro mismo del infierno, persiguiendo al pueblo de Dios y arrinconando a Israel hasta tenerlo rodeado allá previo a la batalla de Armagedón. Entonces tenemos esta disposición. Al final de los tiempos, la última semana profetizada por Daniel es una semana de tribulación partida en 2 pedazos. Primera parte de tribulación, segunda parte lo que sería la gran tribulación, y termina esa semana o ese episodio final con la segunda venida de Cristo. Israel está rodeado por el anticristo y por los ejércitos que quieren destruir el pueblo de Dios, y aparece la señal del Hijo del Hombre allá en el cielo. Israel cree en su Salvador y viene, les rescata y les libra, dando comienzo a un estado posterior que nosotros llamamos el milenio, que es el reino de facto, el reino milenial de Cristo en la tierra, al final del cual vendrá el juicio final. Eso ya marca una primera gran diferencia. Bueno, la primera gran diferencia obviamente sería entre los que creen en las Escrituras, creen en Dios, y los que no creen en el Señor. Esa es la primera gran división de los dos grupos. Ahora, entre los que creemos en el Señor, con relación a la escatología, habrían también otros dos grupos. Quienes creen o creemos en el reinado milenial, ese milenio correspondería en la historia de la humanidad al 7º milenio, o sea, al 7º día, al día de reposo. Ese milenio será el milenio o el día en que reposará la tierra y la humanidad, porque estaremos bajo el gobierno de Cristo. Como ese 7º día dedicado por entero a Dios, ese 7º milenio sería el milenio del gobierno de facto de Cristo aquí sobre la tierra. Entre esos que creemos que hay un milenio, que nos llamamos dispensacionales o dispensacionalistas, que creemos que a lo largo de la historia Dios ha estado tratando o atendiendo, eso significa dispensar, atender. Dios ha estado tratando o atendiendo a un grupo humano o a otro grupo humano, a veces tratando a Israel, a su nación, a veces tratando con la iglesia. Entonces creemos en esas dispensaciones o atenciones particulares de Dios a un grupo humano, específicamente la iglesia e Israel. Entonces también hay varios grupos. Los que creen que sí va a haber una gran tribulación y que va a haber una segunda venida, y que eso que describe Tesalonicenses como el rapto de la iglesia ocurrirá allá al final. Esos son llamados post-tribulacionistas porque creen que el rapto será después
de la gran tribulación y que la iglesia y los creyentes pasarán por la tribulación y por la gran tribulación, y que es el mismo día, el mismo evento en que Jesús regresa. Ese levantamiento de la iglesia ocurre en la misma segunda venida de Cristo. Tienen argumentos y bases bíblicas para creerlo de esa manera. Otros creen que será en la mitad de la semana, en la mitad de esa gran tribulación, precisamente marcando el quiebre entre ese engañador aparentando ser un benefactor, un Mesías, y luego, después de ese rapto, mostrando realmente sus intenciones. Entonces, una gran cantidad también de cristianos que son como nosotros dispensacionalistas, creen que es en la mitad. Nosotros creemos que ocurrirá al comienzo, por eso somos llamados milenialistas, somos dispensacionalistas y también somos pretribulacionistas. O sea, creemos que la iglesia será llevada antes de la gran tribulación. De hecho, nosotros que creemos en eso, en que la iglesia será llevada antes, creemos también en la doctrina que les expliqué la semana pasada, la doctrina de las bodas del Cordero. Creemos que precisamente aquí ocurre toda esta tragedia, mientras en ese lugar preparado por Dios estará la iglesia con el Señor Jesús. Jesús no viene hasta la tierra, ni la iglesia va hasta el cielo. En un lugar, en una dimensión especial, allí estará la iglesia de bodas con el Cordero. Empezará el tribunal de Cristo, recuerda que lo estudiamos, la premiación y la ubicación, y terminando con las cenas de las bodas del Cordero, al final de lo cual Cristo regresa para rescatar ahora, ya no a su esposa, sino a sus hermanos, al pueblo de Israel y a los que se unieron a sus hermanos. Eso lo hemos estudiado ya bastante. Entonces, los pretribulacionistas creemos también en las bodas del Cordero, y que tendrá una duración aproximada de los 7 años o los 7 días que duraba tradicionalmente una boda escritural, mientras aquí también pasan esos 7 años trágicos de la gran tribulación, 3 y medio de tribulación, 3 y medio de gran tribulación, y repito, y termina con el regreso de Cristo. Eso es lo que nosotros creemos, lo que me han enseñado desde niño en la iglesia, de lo que me enseñaron en el Seminario Bíblico Central cuando estudié para ser pastor. Es la doctrina que creemos, es la que me han enseñado y es la que yo tengo para enseñar. Pero escúchame, no es solamente una decisión cerrada y necia en la que yo digo, sí, como eso me enseñaron, eso repito, eso me dijeron que dijera, entonces soy el loro que lo que me enseñaron a hablar hago. No, de verdad creo que en el caso que se presenten estos episodios, si están bien interpretados, la forma más ordenada, más acorde a la Escritura, también yo creo que sería esta. Y lo creo porque la Biblia me da a pensar de esa manera. Voy a darte algunos argumentos acerca de lo que creo. El primero que quiero darte tiene que ver con que cuando en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, se está hablando de cómo será la acción del anticristo, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, hará un montón de cosas. Ahí en 2 de Tesalonicenses, cuando se describe todo, digamos, el accionar de ese nefasto personaje que es el anticristo, ahí en el versículo 7 del capítulo 2 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, no es que hasta, el espíritu del anticristo, el misterio, el deseo o el impulso espiritual del anticristo no haya estado en la tierra. Ha estado en Antíoco Epifanes, en los periodos intertestamentarios, ha estado en Adolfo Hitler, estará posiblemente en alguien al estilo de Soros o algo así. Ese espíritu estará ahí manifestándose y ha estado en la tierra. ¿Por qué no se ha manifestado a esa cabalidad, con esa capacidad de engaño de la primera parte y esa capacidad de daño de la segunda parte? Primera parte de engaño, segunda parte de daño. ¿Por qué no se ha manifestado? Hay uno que al presente lo detiene hasta que se ha quitado en medio. En nuestra interpretación, creemos que ese que tiene la capacidad de tener el espíritu del anticristo es el espíritu de Cristo, que ha estado con la iglesia ejerciendo un misterio, un ministerio desde el Pentecostés, todo el tiempo de la iglesia, acompañándola, embelleciéndola, perfeccionándola con los dones, como a Rebeca cuando Eleazar la fue a buscar, ya lo has visto, y ahora es encargado también de llevarla a presentarla al Señor y entregarla para ese desposorio, para ese matrimonio precioso que es las bodas del Cordero. Y al ser quitado de en medio, deja el escenario, las condiciones necesarias para que ahora ese misterio de la iniquidad que ha estado desde siempre, ahora sí se manifieste, porque el que lo detenía ya fue quitado de en medio. En esa forma de interpretación, entonces creemos que sí, tiene que ser quitado el único capaz de estorbar a ese maligno personaje. El único capaz de detener el espíritu del anticristo es el espíritu de Cristo, y ahora estará entonces con la iglesia, y por eso la tierra
será presa de ese juicio. Por eso creemos que tiene que ser la iglesia sacada de la tierra antes de que venga ese episodio final. El siguiente argumento tiene que ver con que este periodo también es conocido como el periodo de las iras. Muchos están de acuerdo en interpretar ese periodo de la gran tribulación como periodo de iras, entendiendo la primera parte como la ira de la tierra, en la que hay un escenario de desastres naturales, plagas, enfermedades de tipo, digamos, natural, producidos por la misma respuesta de la tierra al maltrato que la humanidad le ha dado. Entonces la primera parte es la parte de la ira de la tierra. Luego, cuando ya este anticristo muestra su verdadera naturaleza, entonces desata toda su ira y viene el tiempo de la ira del infierno, persiguiendo al pueblo de Dios, haciendo mártires a los que no se dejan marcar, y ese periodo en que el anticristo muestra toda su infernal ira y termina y es detenido en la segunda venida el mismo día que es manifiesta la ira de Dios. Entonces, la ira de la tierra, la ira del infierno, la ira del cielo. Esos tres periodos son periodos de ira. Entendiendo esos periodos como periodos de ira, entonces podemos echar mano de la promesa de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, porque dice claramente: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia del Señor, el pueblo redimido con la sangre de Cristo, no está puesto para ira. Luego, la iglesia no debería estar en este periodo. Por consiguiente, no seríamos entonces nosotros ni post-tribulacionistas, ni mesotribulacionistas, sino seríamos pretribulacionistas. Estaríamos participando de este también periodo difícil y terrible que se llama principio de dolores, que son unas situaciones combinadas de iras de la naturaleza y el comienzo de este dolor y sufrimiento, el principio de dolores que termina acomodando a la humanidad en una condición óptima, tanto para que la iglesia sea llevada como para que haya expectativa de alguien que resuelva, de una respuesta milagrosa, de una vacuna milagrosa, de un Mesías, de alguien que venga a ponerle orden o una nueva forma de gobernar esta tierra y haya esperanza en un nuevo orden o en un nuevo personaje o en un grupo que gobierne. Y entonces este periodo es el periodo en el que las crisis se presentan para que todo esté preparado para el escenario final. Hasta ahí estaría la iglesia. Entonces el otro argumento es que la iglesia no estaría dentro de las iras. El primero que les expliqué es que el Espíritu Santo no debe estar en forma ministerial en la tierra para que pueda desatarse eso. Y lo segundo es que la iglesia no debería estar en ese periodo de las iras. El tercer argumento es conocer el carácter de Dios. Sabemos que viene un gran juicio sobre la tierra, un juicio de parte de Dios, pero no es el único. Entonces, si nos vamos mucho más atrás, a ver cómo ha sido el actuar de Dios en los juicios anteriores, en los juicios desde la antigüedad, podemos entonces entender y prepararnos un poquitico y ver el carácter de Dios y entender cómo será entonces la aplicación de este juicio que está por venir. El primer juicio de Dios sobre toda la tierra, o el único que hasta ahora ha ocurrido sobre toda la tierra, es el diluvio. Está ahí en Génesis capítulo 6. De él, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 nos lo describe de esta manera. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ese juicio nos muestra características de Dios cuando aplica juicio, nos muestra el carácter de Dios. Lo primero que nos muestra ese juicio es que el juicio fue por la maldad de la gente, la maldad, el pensamiento y los designios del corazón de la humanidad eran de continuo maldad, dice la Escritura. La maldad fue la que desató ese juicio de Dios, no es sino la respuesta de Dios a la maldad de la misma humanidad. Pero ten en cuenta estos factores. Número 1, Dios hizo diferencia. El versículo nos dice que no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé. No perdonó a estos, pero guardó a Noé. Entonces, lo primero que nos muestra cuando Dios aplica un juicio es que hace diferencia. Lo segundo que nos muestra es que dice que lo guardó con otras 7 personas, y no eran cualquier 7 personas. Esas 7 personas eran su esposa, sus 3 hijos con sus esposas. El propósito de Dios cuando viene un juicio, parece que en su carácter, su proceder es guardar las familias. Primero, hace diferencia. Segundo, guarda la familia. Tercero, los introdujo en el arca y cerró la puerta antes que empezara la lluvia.
No es que en la mitad del aguacero ellos corrieron porque empezó la ropa, salieron corriendo en la mitad. No. Fueron primero guardados antes de que la lluvia empezara. Entonces tenemos como condición básica, lo que desata los juicios de Dios es la maldad de la humanidad. Pero hay tres rasgos en el carácter de Dios manifiesto en este juicio. Primero, que hace diferencia. Segundo, que su intención es guardar las familias. Y tercero, que los saca antes de soltar el juicio sobre la tierra. Más adelante podemos ver inclusive otro juicio más. Ahí en Génesis 19 está la destrucción de Sodoma. Hay un elemento en Génesis 18 de la negociación o el intento de negociación de Abraham con Dios en el capítulo 18, verso 23. Y es que dice claramente, y se acercó a Abraham y le dijo a Dios, ¿destruirás también al justo con el impío? Y después en la ejecución del juicio quedó claro lo mismo. El sustrato, la base de por qué el juicio, la maldad. Ellos fueron a comprobar, recuerda que los dos varones fueron a comprobar si la maldad había llegado hasta el nivel, es ese nivel de maldad el que desata el juicio de Dios. Ese es el sustrato, la base. Tres rasgos del carácter de Dios. Número uno, hizo diferencia. Sí, vino el juicio, pero salvó a Lot, lo salvó, hizo diferencia entre Lot y los demás. Lo segundo es que no salvó solamente a Lot, sino que salvó a Lot con su familia. La intención de Dios es salvar por familias, que sea salvo tú y tu casa. Entonces la intención es salvar por familias. Y lo tercero es que no lo sacó cuando ya estaba empezando a llover fuego y azufre. Cuidado, quítese, córrase. No. Los sacó antes, los aseguró antes de fumigar. Tú vas a fumigar tu casa y primero sacas a tu familia, incluso a tus mascotas, y después fumigas. Y tú no eres mejor papá que Dios. Dios es realmente un Padre bueno. Antes de fumigar, sacó los suyos. Un sustrato. La maldad es la que desata la ira de Dios. Con tres características de Dios mismo, de su corazón. Él hace diferencia entre los suyos y los que no lo son. Él trata de salvar por familias y nos libra antes de que venga el juicio. Más adelante hay un juicio ahora sobre Egipto, y ese juicio es la 10ª plaga. Y la 10ª plaga también nos muestra que lo que hubo ahí es una maldad extrema del faraón e incredulidad, un corazón demasiado duro que desató el juicio de Dios por la maldad que habían hecho incluso con los hijos de los hebreos, matándolos cuando nacían varones, ¿recuerdas? Entonces ahora viene el juicio de Dios. En Éxodo 11:7 hay una expresión maravillosa que dice, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Entonces, sí, la maldad es el sustrato, pero el carácter de Dios se manifiesta. Número uno, haciendo diferencia. Hizo diferencia entre los egipcios y los israelitas. Número dos, mandó que nos guardáramos por familias. Cada uno entrara en su casa, cada uno estuviese con los suyos y que compartiera inclusive el cordero con la familia del lado. El plan de Dios es salvar por familias. Y número tres, no lo guardó cuando ya había soltado el ángel de la muerte, que corriera, mire, ya viene en la esquina, corra y guarde. No, los guardó desde antes que fuese desatado el juicio. Nos sigue mostrando esos rasgos del carácter de Dios. Entonces, esos rasgos nos permiten entender cómo será entonces el juicio venidero. Si tuviéramos la oportunidad de entrevistar de pronto a Noé, Noé nos diría lo mismo. Noé nos diría que sí, que la maldad era demasiada y ese es el sustrato, la base por la cual vino el juicio. Pero sin embargo, Dios hizo diferencia, Dios lo salvó con su familia y lo guardó desde antes de que el juicio viniera. Eso nos diría Noé. Yo creo que además de eso, Noé nos diría que el juicio de Dios se cumple y que parece tardar, pero se cumple. Que Él estuvo construyendo, teniendo ocupada y unida a su familia, obedeciendo a Dios, y parecía que no iba a ocurrir, pero ocurrió. También si tuviéramos la oportunidad de hablar con Lot o en el episodio de Sodoma, también tendríamos las mismas explicaciones. El sustrato, la maldad era impresionante, pero sin embargo Dios hizo diferencia, los salvó con su familia y los guardó desde antes que viniese la dificultad. Ahora, en el escenario de Lot, tal vez haya una noticia mala y una noticia buena. La noticia mala es que la esposa de Lot, a pesar de la orden de no volver a mirar atrás, la esposa de Lot giró y miró hacia atrás qué estaba pasando allá en Sodoma y se convirtió en estatua de sal, quedó petrificada. Ahora, su corazón estaba allá todavía, porque esa mujer no es capaz de desprenderse del mundo, está mirando, algo se le quedó, o alguien, bueno, vaya uno a saber, alguien que no era su esposo, a alguien más o algo más, se quedó allá y ella está preocupada, ¿qué está pasando allá? El apego al mundo
puede hacer que familiares nuestros que están destinados para salvación se pierdan por estar apegados al mundo. Pero hay una noticia buena. Él fue salvo después de la intercesión de su tío, Abraham. Quiere decir que aún no solamente de nuestro núcleo inmediato, sino de nuestros parientes medios y distantes, podemos interceder por ellos para que Dios tenga misericordia. Pero la explicación que nos daría Lot sería la misma con los 3 atributos o rasgos del carácter de Dios cuando hace juicio. Si habláramos con Moisés o con los hebreos del tiempo de la primera Pascua, nos diría lo mismo. Nos diría que Dios hizo diferencia, está claro en la Pascua, que Dios los guardó por familias y que Dios los guardó desde antes que el juicio viniera. Y que lo único que realmente los defendió fue la sangre del Cordero que marcaba sus casas. Bueno, entonces si hay un juicio por venir, si estamos esperando un juicio venidero que cumple los requisitos, ¿el sustrato cuál es? Sí, la maldad ha alcanzado niveles desbordados, pero el carácter de Dios, que no cambia, sigue siendo el mismo. Y entonces ¿Él qué va a hacer? Va a hacer diferencia entre los que son suyos y los que no son. Número 2, su intención será salvar familias. Y número 3, nos salvará antes de que el juicio sea enviado. Por eso, por todas esas razones, es que podemos creer en las promesas del Señor. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hay una promesa clara de Dios de que seremos guardados de ese tiempo de la prueba. Esa es una de las principales razones por las cuales creemos que la iglesia será llevada antes del tiempo del juicio que ha de venir sobre esta tierra. Seremos guardados previamente. Esa es una de las razones por las cuales somos pretribulacionistas. Hay una razón última, muy personal y muy informal, pero quiero comentártela. Es que la Escritura, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18, dice así la palabra del Señor: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 es donde se narra el rapto de la iglesia, donde dice que los que murieron no van a ser dejados atrás, sino van delante, y que seremos arrebatados juntamente con ellos. Por eso viene el nombre de arrebatamiento, que en el futuro seremos arrebatados. Bueno, yo conozco muchos que ya son arrebatados, arrebatadísimos, pero se refiere a raptados, a llevados. Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde dice que seremos librados, termina diciendo esta frase que les acabo de leer: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Mira, en esos temas escatológicos hay montones de interpretaciones y hay diferencia entre uno y otro por pequeños detalles. Yo creo, personalmente, que el Señor dejó eso como por espejo oscuramente, como sombra de lo que ha de venir, a manera profética, por símbolos. No vamos a ser condenados por el hecho de no haber interpretado algo que era ajeno o lejos o más allá de nuestra capacidad de entender. El Señor lo puso así para revelarlo de manera gradual a quien quiera Él revelarlo. Pero no debe ser un motivo de diferenciación o de discusión. Yo le garantizo que no va a ser como los otros dicen, pero también le garantizo que no va a ser como yo digo. Pero mi confianza está puesta en el Señor. Entonces, finalmente, si en temas de detalles unos dicen una cosa y otros dicen otra, y todos tienen bases bíblicas, yo te he mostrado algunas razones muy claras y muy trascendentes por qué yo he elegido creer que seremos raptados antes. Pero voy a darte la razón más personal. Es porque me gusta. Es porque prefiero pensar que antes que ese juicio venga seré librado. Escúchame, el Evangelio es buenas nuevas, es buenas noticias. No se trata que tú digas: uy, vi el noticiero a las 7 y quedé muy asustado, pero después vi el altar familiar a las 8 y entré en pánico. No, ¿cuál buena noticia es que te digan que vas a estar dentro de un juicio que Dios va a enviar? He decidido elegir esto. Si finalmente cuando lleguemos allá nos daremos cuenta que ninguno tenía la razón exacta, entonces qué bueno que yo escogí una que me daba aliento, y cuando se lo comentaba a otro le daba ánimo y aliento. Yo creo que cosas que nos desalienten ya tenemos suficientes, ¿no te parece? Cosas que nos desanimen hay muchas, y entonces hay una narración preciosa que tiene como propósito alentarnos, y esa narración nos dice que seremos guardados de la hora de la prueba. He decidido aceptarlo de esa manera y entenderlo así, porque tiene base bíblica, porque es lo que me enseñaron siempre, por lo que he aprendido, y porque dice claramente: por tanto, alentaos los unos a los otros. Es la interpretación que me trae aliento. Si no escogiera esa que me alienta, entonces no estoy obedeciendo de que por tanto alentaos, sino estaría haciéndolo de por tonto asustaos.
en semejante situación y voy a tratar de llenarme de miedo y compartirle a los demás, los unos a los otros, unas palabras que lo asusten. Si yo siguiera a Cristo solo por miedo, sería un tonto. Y si tratara de tener un grupo de personas que siguen lo que yo les enseño por miedo, ese grupo de personas no estarían siguiendo a Cristo por tanto, sino se estarían siguiendo a Cristo por tontos. No dice por tonto, asustados. Dice, por tanto, alentaos. Luego, la interpretación correcta tiene que ir en orden del propósito de esa enseñanza, y el propósito de esa enseñanza es darnos aliento y ánimo en un mundo donde hay demasiadas cosas quitándonos el aliento y dándonos desánimo y temor y miedo. La buena noticia no es para asustarnos. La buena noticia es que, escúchame, no vamos a discutir por aquellos pequeños detalles, si las arpas serán de color madera o lacadas, si las túnicas serán largas, medias o muy cortas, o de qué color, o serán en este material, si las coronas tendrán 7 puntas, 12 puntas. No, por favor, no soy de ese tipo de personas que quiera discutir sobre detalles que son básicamente y esencialmente simbólicos en la Escritura. Pero te he mostrado argumentos por los cuales creo que la iglesia de Cristo será guardada. Y el principal de los argumentos es el carácter del Señor. Sí, la maldad ha llegado al nivel y lo ha sobrepasado, pero Dios sigue teniendo un carácter generoso y misericordioso. El carácter de Dios nos garantiza, número uno, que Dios hará diferencia. Dios hará diferencia. ¿Tú eres diferente? ¿Eres diferente a tus compañeros de estudio, de trabajo, de tus familiares y amigos? ¿Eres diferente? Si eres diferente, Dios hará diferencia. Número dos, Dios siempre querrá salvar a la familia, que sea salvo tú y tu casa. Dios siempre tratará. Puede algunos de nuestra familia quedarse si aman al mundo más que a Dios, pero también pueden familiares distantes ser salvos por nuestra intercesión. Y lo tercero es que finalmente, antes que sea desatada la ira de Dios y el juicio del Señor, Dios guardará a su pueblo, porque es un Padre bueno que sabe guardar a los suyos. Y por último, la verdad, esa interpretación de que Dios me guardará, es la que definitivamente llena mi corazón de aliento. Y estas palabras son para alentarnos los unos a los otros. Te invito ahora a que hagamos una oración y que esa oración por el Espíritu Santo traiga aliento a tu vida. Padre que estás en el cielo, gracias por esta palabra que nos has explicado, Señor, de manera sencilla a través de las Escrituras. Dios mío, no es mi propósito desautorizar o descalificar a los otros. Estas palabras no es, por tanto, criticados los unos a los otros, por tanto, descalificados los unos a los otros, por tanto, rechazados los unos a los otros por estas palabras. Estas palabras son para darnos aliento. Y yo creo, Señor, que en la mayoría de los detalles que interpretamos literalmente siendo simbólicos, todos nos vamos a equivocar en la interpretación. Pero hay algo en lo que no voy a equivocar, y es en tu carácter. Y tu carácter ha sido mostrado a lo largo, no solamente de mi vida, sino la historia misma de la humanidad. Conozco que eres un Dios que hace diferencia, que ama salvar a las familias y que nos guardarás antes de que venga cualquier castigo o cualquier juicio. Tú eres bueno, Señor. Y yo he decidido asumir una postura que cuando la oigo me llena de aliento, y es que tú nos sabrás guardar a nosotros y a nuestras casas. Y por eso me aliento y tomo esa palabra y la envío, Señor, para los que están viendo esta enseñanza en este servicio. Quiero enviarles una palabra que dice, serás salvo tú y será salva tu casa, porque hay un Dios que desea salvar a las familias, porque en los anteriores juicios siempre ha hecho lo mismo, ha hecho diferencia, ha querido guardar familias y nos ha protegido desde antes que el juicio sea desatado. No tiene por qué cambiar, Él no cambia, no hay sombra de variación. Puedo descansar en el Señor y los detalles se los dejo a los eruditos, a los que quieren separarse los unos a los otros con estas palabras, agredirse los unos a los otros con estas palabras, y yo me dedico a alentar a los unos a los otros con estas palabras de consuelo, de que el Señor nos librará, de que nuestra confianza puede estar en Él. Y le apuesto, Señor, mi vida y la de mi familia, y mi alma, la de mi familia, a que el Señor sabrá con sus brazos poderosos guardarnos y librarnos de la hora de la prueba. Es su promesa, yo la recibo, me lleno de aliento y lo comparto como aliento a todos mis compañeros y hermanos. En el nombre santo de Jesucristo, mi divino Señor, en quien está puesta toda mi esperanza. A Él la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que Dios les bendiga.